¿Y si te dijera que la herramienta más poderosa para construir riqueza no es una estrategia de inversión, sino un antiguo código de calibración mental oculto a plena vista en un texto que creías conocer? ¿Y si la razón por la que tantos persiguen la prosperidad y nunca la alcanzan es porque se les ha enseñado a pedir en lugar de a construir desde adentro, usando un principio que la élite financiera entiende como una ley de la psicología humana, no de la fe ciega? Esta no es una historia sobre religión. Es la historia sobre un secreto de la mente, un mecanismo de enfoque tan potente que ha sido adoptado en silencio por capitanes de industria, pero presentado al público como una simple lección de moral. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación, es una llave, un conocimiento oculto que, una vez comprendido, divide la realidad en dos: el antes y el después. La pregunta que debes hacerte no es si estás preparado para escucharlo, sino si estás dispuesto a aceptar la responsabilidad que conlleva. Si sientes que estás al borde de un descubrimiento que puede cambiar las reglas de tu vida, acompáñame en este viaje, porque este es solo el primer nivel del misterio. Desde la antigüedad, la sabiduría no se entregaba en manuales directos, sino en códigos, en parábolas, en proverbios. Textos como los atribuidos a Salomón no eran meramente compilaciones de dogmas religiosos para ser recitados. Eran manuales de vida, guías de estrategia, psicología profunda y dinámica. Social. Salomón, una figura que la historia recuerda tanto por su inmensa riqueza como por su legendaria sabiduría, no escribía para devotos pasivos que esperaban un milagro. Escribía para futuros reyes, para líderes, para arquitectos de la realidad. Sus palabras eran un sistema operativo diseñado para la toma de decisiones en un mundo de caos, incertidumbre y naturaleza humana impredecible. Eran herramientas para forjar un imperio, no solo en el mundo exterior, sino, y más importante, en el territorio de la propia mente. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estas herramientas pragmáticas, afiladas y peligrosamente efectivas, fueron sometidas a un proceso de domesticación. Las instituciones de poder, tanto seculares como religiosas, actuando como guardianes de un sistema que necesita previsibilidad, transformaron estos manuales de acción en sermones sobre la sumisión y la esperanza pasiva. El conocimiento práctico fue velado por la metáfora, y la estrategia psicológica fue diluida hasta convertirse en una simple petición de favor divino. Se nos enseñó a leer estos textos con los ojos del creyente que espera, no con los del arquitecto que ejecuta. Se nos dijo que la prosperidad era una bendición otorgada, no una consecuencia diseñada. Es en esta brecha, en el abismo, que separa la intención original de la interpretación moderna, donde yace la verdad ignorada. Una verdad que no fue escondida con malicia, sino que se perdió en la traducción cultural, protegida por aquellos que sin saberlo se convirtieron en los guardianes de nuestra propia ceguera. El verdadero conflicto que nos ocupa no se libra en los mercados financieros ni en las salas de juntas. Se libra en el espacio silencioso que hay entre tus pensamientos. Es la desarticulación de una de las creencias más profundamente arraigadas de nuestra cultura. La idea de que la prosperidad es algo que se recibe, ya sea por suerte, por favor divino o por la explotación de otros, en lugar de ser el resultado inevitable de un estado mental específico, cultivado y protegido con una disciplina diaria. El antagonista invisible es este paradigma, este condicionamiento cultural que nos susurra que la espiritualidad y la riqueza son opuestas, que la ambición es un pecado y que el éxito es un juego de suma cero donde para que alguien gane, otro debe perder.
Este es el ruido mental que nos mantiene atrapados en un ciclo de deseo y frustración, siempre buscando fuera la llave que solo puede ser forjada dentro. Quienes se benefician de esta distorsión son los sistemas que prosperan con la dependencia y la incertidumbre de las masas. Al enseñar que la prosperidad es un regalo externo, nos mantienen en un estado de perpetua búsqueda, esperando un salvador, una oportunidad, un golpe de suerte. Nos convierten en jugadores de lotería en el juego de la vida, en lugar de los arquitectos del tablero. Lo que la sociedad jamás percibió es que la oración más poderosa no era para el universo, sino para el subconsciente. El impacto de esta revelación es profundo y sísmico. La responsabilidad y el poder sobre nuestro destino financiero y personal nunca estuvieron fuera, sino esperando ser activados por el código correcto. A partir de hoy, no volverás a leer una escritura antigua de la misma forma. En el corazón de este drama psicológico se encuentra un proverbio específico, el Proverbio 30, versículos 8 y 9. En la superficie, sus palabras parecen una oda a la moderación, una lección de humildad que ha sido repetida desde incontables púlpitos y en aulas de moralidad. Se nos enseña así: aleja de mí la falsedad y la mentira. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. No sea que, una vez saciado, te niegue y diga, ¿quién es el Señor? O que, siendo pobre, robe y profane el nombre de mi Dios. La interpretación común, la que nos ofrece el guardián del sistema, es clara. Es un llamado a la conformidad, a evitar los extremos, a contentarse con lo suficiente para no caer en la tentación. Es una lección para evitar la ambición desmedida, un recordatorio de que tanto la carencia como la abundancia son peligrosas para el alma. Y bajo esta luz parece una enseñanza noble, segura, confortable. Pero entonces, una pregunta incómoda, una disonancia cognitiva, emerge con una fuerza imposible de ignorar. ¿Por qué un constructor de imperios, un titán de la industria, un estratega que mueve miles de millones y da forma al futuro, leería cada mañana una oración que pide no ser rico? ¿Por qué la élite financiera, conocida por su apetito por el crecimiento y la expansión, adoptaría como mantra un código que parece abogar por la mediocridad? Aquí es donde la narrativa común se desmorona. Aquí es donde el misterio comienza a susurrar, porque ellos no ven una petición de humildad, ven un algoritmo, ven un secreto de la psicología humana que, una vez descifrado, ofrece no una vida de conformidad, sino un camino hacia un poder y una claridad inalcanzables para la mayoría. Has llegado el momento de la revelación. El proverbio no es una renuncia a la riqueza, es una estrategia de dos frentes para alcanzar un estado mental de poder absoluto, un lugar que llamaremos el punto cero. Es un algoritmo diseñado para proteger la mente del autosabotaje. Analicemos la primera instrucción, el primer comando de este programa mental: no me des pobreza. La interpretación tradicional nos dice que esto es un ruego para evitar el sufrimiento de la carencia. Pero el estratega, el arquitecto de la realidad, lo lee de una forma completamente diferente. No es una petición, es una orden. Es una instrucción directa al subconsciente para rechazar activamente la mentalidad de escasez. Es un cortafuegos mental. La pobreza más peligrosa no es la que está en el bolsillo, sino la que anida en la mente. Es el miedo que paraliza, la desesperación que nubla el juicio, la mentalidad de víctima que cede todo el poder a las circunstancias externas. Al declarar "no me des pobreza", el individuo no está pidiendo ayuda externa, está programando su sistema interno para que identifique y anule cualquier pensamiento, creencia o emoción que provenga del miedo a la falta. Es un acto de soberanía mental, es decirse a uno mismo: rechazo operar desde la desesperación,
Me niego a tomar decisiones basadas en el pánico. No permitiré que la sombra de la carencia dicte mis acciones. Este comando silencia la voz del crítico interno que dice: no es suficiente, no puedes arriesgarte, vas a fracasar. Es el fundamento sobre el cual se construye cualquier empresa audaz, porque ninguna gran visión puede ser ejecutada desde un estado de contracción y miedo. Es el secreto que nadie explica. Antes de construir riqueza, debes desterrar la pobreza de tu mente. Ahora, abordemos la segunda instrucción del algoritmo, la parte que ha generado la mayor confusión y ha ocultado el verdadero poder del proverbio. No me des riquezas. Si la primera parte es un escudo contra el miedo, esta segunda es una armadura contra el ego. La interpretación común lo ve como un rechazo a la abundancia, un acto de piedad. Pero el sabio olvidado, el estratega, lo entiende como la protección más crucial de todas. La riqueza, al igual que la pobreza, es un poderoso distorsionador de la percepción. La abundancia descontrolada puede generar complacencia, la creencia de que uno es invencible. Puede criar una arrogancia que ciega ante los riesgos emergentes y ensordece ante los consejos sabios. El ego, inflado por el éxito, es el precursor de las caídas más catastróficas. La historia está repleta de imperios, tanto personales como corporativos, que no se derrumbaron por la competencia externa, sino que implosionaron por el peso de su propia arrogancia. Al programar la mente con el comando «no me des riquezas», el individuo no está rechazando el éxito, está rechazando la identificación de su ser con ese éxito. Es una instrucción para mantener la perspectiva, para recordar que los resultados externos son transitorios, pero los principios internos son permanentes. Es una calibración diaria para evitar la trampa de creer que el éxito pasado garantiza el éxito futuro. Es decirse a uno mismo: no permitiré que la victoria me vuelva descuidado, no dejaré que el ego tome el timón. Permaneceré vigilante, humilde en mi enfoque y nunca subestimaré las fuerzas del caos. Esta instrucción no limita el potencial de ganar, lo protege, asegura que el éxito sea sostenible, porque la mente que lo genera permanece anclada, clara y libre de la distorsión que ha destruido a tantos antes. Este es el punto de virada, la revelación que reorganiza todo lo que creías saber. El proverbio, en su totalidad, no es una oración de petición, sino un mantra de calibración. Su objetivo no es pedir un resultado específico al universo, sino forjar un estado interno específico dentro del individuo. Al combinar los dos comandos, no me des pobreza y no me des riquezas, se crea lo que podemos llamar el estado cero. Este no es un estado de mediocridad o de carencia, es un estado de equilibrio psicológico perfecto, es un punto de poder neutral, libre de las dos grandes fuerzas que sabotean el potencial humano, el miedo paralizante de la carencia y la arrogancia cegadora de la abundancia. Imagina a un cirujano en una operación a vida o muerte. No puede operar desde el miedo a fallar, porque sus manos temblarían. Tampoco puede operar desde la arrogancia de creerse infalible, porque se volvería descuidado. Necesita operar desde el punto cero, un estado de máxima concentración, claridad y objetividad, donde solo importa la ejecución precisa de la tarea. La verdadera prosperidad que busca este código mental no es la abundancia material, es la claridad inquebrantable. La riqueza, el éxito, los logros son simplemente el subproducto natural, casi inevitable, de tomar decisiones consistentemente excelentes desde ese estado de equilibrio. Los empresarios de élite no leen este proverbio para pedir éxito. Lo leen para convertirse en el tipo de persona que inevitablemente lo genera. Lo usan para vaciar su mente del ruido emocional, para volver cada mañana a ese punto cero desde el cual se pueden ver las oportunidades que otros no ven y navegar los riesgos
que a otros destruyen. Este es el secreto. No se trata de atraer la riqueza, se trata de encarnar la claridad. Y la claridad es el imán más poderoso que existe. Las implicaciones de este conocimiento oculto se extienden mucho más allá de la filosofía abstracta, aterrizan directamente en el campo de batalla de la vida diaria. ¿Cómo se aplica este código cero en la práctica? Pensemos en una negociación de alto riesgo. La persona que opera desde el miedo a la pobreza, desde la necesidad desesperada de cerrar el trato, proyecta una energía de carencia que la otra parte puede oler. Cederá demasiado, aceptará malas condiciones, perderá su poder de negociación. Por otro lado, la persona que opera desde la arrogancia de la riqueza, creyendo que no necesita el trato, puede volverse inflexible, insultar a su contraparte y destruir una oportunidad valiosa por puro ego. Pero el individuo que se ha calibrado en el punto cero entra en la sala con una calma imperturbable. No necesita el trato, pero lo desea. Está abierto a las posibilidades, pero firme en sus principios. Escucha más de lo que habla. Su poder no reside en su posición financiera, sino en su claridad mental. Es capaz de ver la situación objetivamente, sin el filtro distorsionador de la desesperación o el orgullo, y desde esa claridad toma la decisión correcta. Pensemos en la gestión de equipos. Un líder que teme el fracaso microgestiona, ahoga la creatividad y genera un ambiente de ansiedad. Un líder embriagado por el éxito ignora las advertencias, desestima a su equipo y conduce a la organización hacia un precipicio. El líder del punto cero inspira confianza. Es estable, predecible en su temperamento, pero audaz en su visión. Su interno crea un campo de seguridad psicológica donde otros pueden prosperar y hacer su mejor trabajo. Esta revelación transforma la búsqueda del éxito de un juego externo de acumulación a un juego interno de calibración. La pregunta más importante que puedes hacerte cada mañana ya no es ¿qué tengo que hacer para ganar?, sino ¿quién tengo que ser para que la victoria sea una consecuencia natural? Este cambio de paradigma, de pedir resultados a cultivar un estado, tiene consecuencias psicológicas profundas. Te desplaza del asiento del pasajero de tu vida al del conductor. Dejas de ser un actor a merced de fuerzas externas como la economía, la suerte o las decisiones de otros, y te conviertes en el arquitecto de tu estado interno, que a su vez moldea tu realidad externa. Comienzas a entender que la mayor parte del autosabotaje no es un acto consciente, sino el resultado de operar desde uno de los dos polos descalibrados, el miedo o el ego. El miedo te hace procrastinar en la oportunidad de tu vida. El ego te hace aferrarte a una estrategia perdedora porque no puedes admitir que te equivocaste. El miedo te hace aceptar un salario inferior al que mereces. El ego te hace tratar mal a las personas que te ayudaron a subir. El código del punto cero actúa como un sistema de diagnóstico interno. Te permite identificar estos patrones invisibles en tiempo real. Cuando sientes la punzada de la ansiedad financiera, reconoces la voz de la pobreza mental y aplicas el comando para neutralizarla. Cuando sientes la oleada de orgullo desmedido tras un éxito, reconoces la voz de la riqueza mental y aplicas el contrapeso. Esto fortalece tu identidad de una manera que ningún logro externo puede hacerlo. Tu autoestima deja de depender de tu cuenta bancaria o de la aprobación social y se ancla en tu capacidad para mantener el equilibrio interno en medio de la tormenta. Ahora que conoces este mecanismo, no puedes volver a vivir en piloto automático, culpando a la suerte o al destino. Eres el programador de tu mente. La pregunta es, ¿qué programa vas a ejecutar hoy?
La intensidad de esta revelación crece cuando nos damos cuenta de que no hemos descubierto simplemente una técnica, sino un principio universal. Hemos abierto una puerta que nos lleva a una nueva forma de ver el mundo. Si este conocimiento oculto, esta poderosa herramienta de psicología humana, yacía latente en un proverbio que millones han leído sin comprender, ¿qué otros secretos se esconden a plena vista en textos, tradiciones y símbolos que creíamos conocer? El paradigma que se rompe no es solo sobre el dinero, es sobre cómo interpretamos la realidad. Se nos ha enseñado a ser consumidores pasivos de sabiduría, a aceptar las interpretaciones que nos dan los guardianes del sistema. Pero este descubrimiento nos invita a convertirnos en decodificadores, en arqueólogos de la verdad. Nos obliga a preguntar, ¿cuál era la intención pragmática original detrás de esta parábola? ¿Qué mecanismo psicológico se esconde detrás de este ritual? ¿Qué estrategia de vida se codificó en esta antigua historia? Este es un camino a menudo solitario. Ver el mundo a través de esta lente significa separarse de la narrativa de la multitud. Significa asumir una responsabilidad radical por la propia percepción, una carga que muchos no están dispuestos a llevar. Es el peso y el privilegio de la conciencia. Es comprender que la realidad no es algo fijo que se nos impone, sino un texto dinámico que espera ser interpretado. Y el poder reside en quien tiene las claves de la interpretación. La revelación de este proverbio no es el final del viaje, es el comienzo de la verdadera búsqueda. Es la iniciación en un misterio mucho más grande, el de nuestro propio e ilimitado potencial para dar forma a la realidad a través de la calibración de nuestra conciencia. Y así, nos encontramos ante una verdad que es a la vez simple y profundamente transformadora. El viaje que comenzamos con un misterio sobre empresarios ricos y un proverbio antiguo nos ha llevado al corazón de la psicología humana, al centro de mando de nuestra propia realidad. Hemos desmantelado el paradigma que nos enseñó a pedir y esperar, y lo hemos reemplazado por uno mucho más poderoso, el de calibrar y construir. Hemos aprendido que la verdadera batalla no es contra la escasez del mundo, sino contra el ruido de nuestra mente. El antagonista invisible, ese condicionamiento cultural que nos mantenía atrapados, ha sido expuesto a la luz. Ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. El conocimiento oculto ha sido revelado, y la verdad ignorada ahora resuena con la claridad de una campana en el silencio. El secreto no estaba en las palabras del proverbio, sino en la aplicación consciente de su principio. No es un amuleto mágico, sino una disciplina diaria, una elección consciente de volver cada mañana a ese punto de equilibrio perfecto desde donde todo es posible. La prosperidad no es algo que se persigue, es algo que emana de un estado de ser, es la fragancia de una mente que ha encontrado su centro. La claridad es la nueva riqueza. Hemos recorrido un largo camino, desde la pregunta inicial hasta la revelación final. Hemos despojado las capas de interpretación y hemos llegado al núcleo pragmático de una sabiduría antigua. Hemos visto cómo una simple oración puede ser en realidad un sofisticado algoritmo para la calibración de la conciencia. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Una puerta en tu percepción se ha abierto y una vez abierta no puede cerrarse. Has recibido una llave, no para un cofre del tesoro externo, sino para el palacio interior de tu propia mente. Ahora comprendes que el control más importante que jamás tendrás no es sobre el mundo, sino sobre tu propio enfoque. Has dejado de ser el buscador que pregunta por el camino, para convertirte en el arquitecto que traza el mapa. La sensación que queda no es de euforia pasajera, sino de una calma profunda, de un propósito claro. La sensación de volver a casa,
a un poder que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reclamado. Ahora te dejo con una última pregunta, una reflexión para que la lleves contigo. Sabiendo que tienes la capacidad de calibrar tu mente cada día para operar desde un punto de claridad y poder perfectos, ¿qué imperio, interno o externo, elegirás construir primero? Este conocimiento es inútil si no se aplica. Si estás listo para dejar de pedir y empezar a construir, suscríbete y activa las notificaciones, porque lo que hemos descubierto hoy es solo el principio. La verdadera obra comienza ahora. Y si te dijera que la herramienta más poderosa para construir riqueza no es una estrategia de inversión, sino un antiguo código de calibración mental oculto a plena vista en un texto que creías conocer? Y si la razón por la que tantos persiguen la prosperidad y nunca la alcanzan es porque se les ha enseñado a pedir en lugar de a construir desde adentro, usando un principio que la élite financiera entiende como una ley de la psicología humana, no de la fe ciega? Esta pregunta puede generar incomodidad, porque desafía los cimientos de lo que nos han contado sobre el éxito, el esfuerzo y el merecimiento. Nos obliga a considerar una posibilidad perturbadora que hemos estado jugando en el tablero equivocado, siguiendo reglas diseñadas para mantenernos ocupados, pero no para hacernos ganar. Esta no es una historia sobre religión, es la historia sobre un secreto de la mente, un mecanismo de enfoque tan potente que ha sido adoptado en silencio por capitanes de industria, pero presentado al público como una simple lección de moral. Lo que estás a punto de escuchar no es una interpretación, es una llave, un conocimiento oculto que, una vez comprendido, divide la realidad en dos: el antes y el después. Es la desarticulación de un paradigma invisible que gobierna nuestra relación con el poder, el miedo y la ambición. Nos sumergiremos en las profundidades de la psicología humana para exponer una verdad ignorada durante siglos, una verdad que no fue enterrada en una tumba lejana, sino escondida a plena vista, protegida por nuestra propia incapacidad para ver más allá de la superficie. Todos sentimos esa disonancia, esa sensación de que falta una pieza clave en el rompecabezas de nuestra vida. Seguimos los pasos, trabajamos duro, acumulamos conocimiento, pero una fuerza invisible parece frenarnos, un patrón oculto que sabotea nuestros mejores esfuerzos. Este patrón no está en la economía ni en la falta de oportunidades. Reside en nuestro condicionamiento, en las narrativas que hemos internalizado sin cuestionar. La ansiedad por el futuro, el miedo a no ser suficiente, la parálisis ante las grandes decisiones, todo ello son síntomas de un sistema operativo mental que no fue diseñado por nosotros. Nos han enseñado a ser reactivos, a esperar el momento perfecto o la ayuda externa, sin darnos cuenta de que el verdadero poder reside en la capacidad de forjar un estado interno inmune al caos del mundo exterior. Lo que vamos a desvelar es precisamente ese mecanismo de forja interior, una revelación que te devolverá el control sobre tu propio enfoque, tu claridad y, en consecuencia, tus resultados. Pero este conocimiento conlleva una carga. La pregunta que debes hacerte no es si estás preparado para escucharlo, sino si estás dispuesto a aceptar la responsabilidad que conlleva. Porque una vez que veas la maquinaria detrás del telón, ya no podrás culpar a las sombras, ya no podrás fingir que no tienes el poder de cambiar tu realidad. La ignorancia puede ser un refugio cómodo, pero la conciencia es el único camino hacia la verdadera soberanía. Si sientes que estás al borde de un descubrimiento que puede cambiar las reglas de tu vida, si intuyes que siempre ha habido una verdad más profunda esperando ser encontrada, entonces este viaje es para ti. No te pido que creas, sino que escuches con una mente abierta y te atrevas a cuestionarlo todo,
Acompáñame y suscríbete, porque lo que estamos a punto de explorar no es solo una idea interesante. Es el primer nivel de un misterio que, una vez resuelto, podría reescribir tu futuro. La puerta está a punto de abrirse. Desde la antigüedad, la sabiduría no se entregaba en manuales directos, sino en códigos, en parábolas, en proverbios. Textos como los atribuidos a Salomón no eran meramente compilaciones de dogmas religiosos para ser recitados. Eran manuales de vida, guías de estrategia, psicología profunda y dinámica social. Salomón, una figura que la historia recuerda tanto por su inmensa riqueza como por su legendaria sabiduría, no escribía para devotos pasivos que esperaban un milagro. Escribía para futuros reyes, para líderes, para arquitectos de la realidad. Sus palabras eran un sistema operativo diseñado para la toma de decisiones en un mundo de caos, incertidumbre y naturaleza humana impredecible. Eran herramientas para forjar un imperio, no solo en el mundo exterior, sino, y más importante, en el territorio de la propia mente. Lo que nadie explica es que estas no eran lecciones de moralidad, sino de poder. Un poder derivado no de la fuerza bruta, sino de una comprensión casi quirúrgica de la psicología humana. Sin embargo, a lo largo de los siglos, estas herramientas pragmáticas, afiladas y peligrosamente efectivas, fueron sometidas a un proceso de domesticación. Las instituciones de poder, tanto seculares como religiosas, actuando como guardianes de un sistema que necesita previsibilidad y obediencia, transformaron estos manuales de acción en sermones sobre la sumisión y la esperanza pasiva. El conocimiento práctico fue velado por la metáfora, y la estrategia psicológica fue diluida hasta convertirse en una simple petición de favor divino. Se nos enseñó a leer estos textos con los ojos del creyente que espera, no con los del arquitecto que ejecuta. Se nos dijo que la prosperidad era una bendición otorgada, no una consecuencia diseñada. ¿Por qué se llevaría a cabo una distorsión tan profunda? Porque un pueblo que sabe cómo construir su propia realidad es un pueblo difícil de gobernar. Un individuo que domina su estado interno no necesita salvadores externos. Es en esta brecha, en el abismo que separa la intención original de la interpretación moderna, donde yace la verdad ignorada. Una verdad que no fue escondida con malicia, sino que se perdió en la traducción cultural, protegida por aquellos que, sin saberlo, se convirtieron en los guardianes de nuestra propia ceguera. El verdadero conflicto que nos ocupa no se libra en los mercados financieros ni en las salas de juntas. Se libra en el espacio silencioso que hay entre tus pensamientos. Es la desarticulación de una de las creencias más profundamente arraigadas de nuestra cultura. La idea de que la prosperidad es algo que se recibe, ya sea por suerte, por favor divino o por la explotación de otros, en lugar de ser el resultado inevitable de un estado mental específico, cultivado y protegido con una disciplina diaria. El antagonista invisible es este paradigma, este condicionamiento cultural que nos susurra que la espiritualidad y la riqueza son opuestas, que la ambición es un pecado y que el éxito es un juego de suma cero, donde para que alguien gane, otro debe perder. Este es el ruido mental que nos mantiene atrapados en un ciclo de deseo y frustración, siempre buscando fuera la llave que solo puede ser forjada dentro. Este es el secreto que permite que unos pocos construyan imperios, mientras la mayoría se pregunta por qué sus esfuerzos no dan fruto. El misterio se intensifica cuando observamos los pequeños indicios, las grietas en la narrativa oficial. ¿Por qué tantas figuras de poder, conocidas por su pragmatismo implacable y su aversión a la fe ciega, aluden a principios de equilibrio y enfoque mental extraídos de textos antiguos? ¿Por qué un titán de la industria
Un estratega que mueve miles de millones leería cada mañana una oración que, en su superficie, parece pedir no ser rico. Aquí es donde la lógica del sistema se quiebra. La disonancia es demasiado grande para ser ignorada. El guardián del sistema nos ofrece una respuesta cómoda. Es un acto de humildad, un recordatorio de sus orígenes. Pero el observador atento, el buscador de la verdad, siente que hay algo más. Una pieza del rompecabezas que no encaja. Estas personas no llegaron a la cima por evitar la ambición, sino por dominarla. No construyeron sus legados con esperanza pasiva, sino con acción calculada. La pista no está en lo que dicen públicamente, sino en lo que hacen en silencio. Y lo que hacen es usar estas palabras no como una oración, sino como una herramienta de calibración. Quienes se benefician de esta distorsión son los sistemas que prosperan con la dependencia y la incertidumbre de las masas. Al enseñar que la prosperidad es un regalo externo, nos mantienen en un estado de perpetua búsqueda, esperando un salvador, oportunidad, un golpe de suerte. Nos convierten en jugadores de lotería en el juego de la vida, en lugar de los arquitectos del tablero. Un individuo que entiende que puede moldear su estado mental para producir resultados específicos, deja de ser un consumidor predecible. Se convierte en un creador, y un mundo de creadores es un mundo donde los viejos paradigmas de control ya no funcionan. La verdad ignorada es que se nos ha animado a enfocar nuestra energía hacia afuera, a pedir, a suplicar, a desear, porque mientras nuestra atención está en el exterior, no estamos trabajando en el interior, que es la única fuente real de poder. Lo que la sociedad jamás percibió es que la oración más poderosa no era para el universo, sino para el subconsciente. El impacto de esta revelación es profundo y sísmico. La responsabilidad y el poder sobre nuestro destino financiero y personal nunca estuvieron fuera, sino esperando ser activados por el código correcto. Hemos sido programados para creer que somos el hardware esperando que un software externo nos dé instrucciones. La verdad es que somos los programadores, y el texto que vamos a analizar es el lenguaje de programación. A partir de hoy, no volverás a leer una escritura antigua de la misma forma. Dejarás de verla como un libro de reglas morales y empezarás a verla como lo que siempre fue: un manual de instrucciones para la máquina más compleja y poderosa del universo conocido, la mente humana. Y la siguiente revelación te entregará el código de acceso. Esta revelación, este código del punto cero, podría parecer una interpretación ingeniosa, una metáfora atractiva, pero no lo es. Es un principio de la psicología humana tan fundamental que su eco resuena a través de los siglos, documentado no en textos de fe, sino en los anales de la ciencia, la filosofía y la historia. La verdad no ha estado oculta, sino fragmentada. Hemos estado mirando las piezas del rompecabezas por separado, sin que nadie nos mostrara la imagen completa. Hoy vamos a ensamblar esas piezas. Hoy la especulación se convierte en evidencia y el misterio se rinde ante la convergencia de conocimientos olvidados. Lo que estás a punto de ver no es una opinión, es el mapa de una verdad ignorada, trazado por las mentes más brillantes de la historia, que sin saberlo apuntaban todas a la misma conclusión. Comencemos con la primera instrucción del código: no me des pobreza. Durante milenios, esto se entendió como un simple deseo de bienestar material. Sin embargo, la psicología moderna ha descifrado su significado más profundo. En su innovador estudio, documentado en el libro Scarcity: Why Having Too Little Means So Much, los científicos Sendhil Mullainathan y Eldar Shafir demostraron empíricamente que la escasez
o incluso la mera percepción de escasez impone una carga cognitiva masiva en el cerebro humano. Secuestra nuestra atención, reduce nuestro ancho de banda mental y nos obliga a tomar decisiones a corto plazo que a menudo perpetúan nuestro estado de carencia. Esto es lo que ellos llaman la mentalidad de escasez. No es una debilidad moral, es una respuesta neurológica. El antiguo proverbio, entonces, no es una petición para recibir dinero. Es un comando de programación neurolingüística para rechazar activamente la tiranía cognitiva de la escasez. Es la sabiduría ancestral reconociendo, miles de años antes que la neurociencia, que ninguna gran estrategia puede ejecutarse desde una mente secuestrada por el miedo. Esta evidencia científica no fue ignorada. Simplemente nunca se conectó con su origen, porque los guardianes de la ciencia rara vez buscan respuestas en la sabiduría antigua, y los guardianes de la sabiduría antigua rara vez usan el lenguaje de la ciencia. Ahora, examinemos la segunda instrucción, la más paradójica. No me des riquezas. Para entender esto, debemos abandonar los púlpitos y entrar en los pórticos de la filosofía estoica. Pensemos en Séneca, uno de los hombres más ricos del imperio, romano que escribía incansablemente sobre el peligro de la fortuna, o en Marco Aurelio, el emperador filósofo, que en sus meditaciones se recordaba a sí mismo cada día la naturaleza transitoria del poder y la gloria. Los estoicos no rechazaban la riqueza, la consideraban un indiferente preferido. Lo que rechazaban era el apego a ella, la identificación del yo con el éxito externo. Entendían que la riqueza descontrolada corrompe el juicio, engendra arrogancia y debilita el carácter, dejando al individuo vulnerable a la primera ráfaga de adversidad. Su filosofía era un sistema operativo completo diseñado para mantener lo que ellos llamaban la ciudadela interior, un estado de equilibrio y claridad inmune a los vaivenes de la fortuna. Este es precisamente el estado cero. El proverbio es la versión condensada, el mantra diario, de toda una escuela filosófica dedicada a la calibración mental. Esta conexión fue pasada por alto porque la filosofía estoica fue relegada a las aulas académicas, vista como un ejercicio intelectual en lugar de lo que realmente era. Un manual de entrenamiento para líderes y arquitectos de la realidad. La historia misma sirve como un vasto laboratorio que confirma la letalidad del ego inflado por el éxito. Los libros de historia están repletos de imperios que no cayeron por enemigos externos, sino que implosionaron bajo el peso de su propia arrogancia. Pensemos en la expedición de Napoleón a Rusia, una decisión nacida de una creencia inquebrantable en su propia invencibilidad, que marcó el principio de su fin, o en la caída de innumerables corporaciones gigantes como Enron o Lehman Brothers, donde una cultura de arrogancia y la creencia de ser demasiado grandes para caer cegó a sus líderes ante los riesgos evidentes. Estos no son solo relatos de mala gestión, son estudios de caso sobre la psicología de la riqueza mental descontrolada. Son la prueba empírica, a escala masiva, de la segunda mitad del proverbio. Cada una de estas catástrofes es un monumento a la sabiduría de esa antigua advertencia. Sin embargo, hemos aprendido a analizar estos eventos a través de una lente económica o política sin darnos cuenta de que la causa raíz era una falla en la calibración mental de sus líderes, un fracaso en aplicar el comando. No me des la ceguera que viene con la riqueza. La ciencia del comportamiento contemporánea ha dado nombres clínicos a estos antiguos peligros. El sesgo de exceso de confianza, por ejemplo, es un error cognitivo bien documentado en el que las personas sobreestiman sus propias habilidades y la precisión de sus juicios. Es un subproducto directo del éxito pasado. El efecto Dunning-Kruger nos muestra cómo la incompetencia a menudo nos impide ver nuestra propia incompetencia,
Ambos son mecanismos psicológicos que demuestran cómo el éxito puede convertirse en el catalizador del fracaso. El proverbio, visto a través de esta lente, se revela como una sofisticada herramienta de desprogramación cognitiva. Es una heurística, una regla mental simple pero poderosa, diseñada para contrarrestar estos sesgos inherentes a la naturaleza humana. Es una forma de terapia cognitivo-conductual destilada en dos frases. Al recitarlo, el individuo no está orando, está ejecutando un protocolo de seguridad mental para forzar la humildad intelectual y mantener una evaluación realista de sus propias capacidades y de los riesgos del entorno. Este conocimiento no se ha perdido. Simplemente reside en un departamento diferente de la Universidad de la Vida, y nadie ha construido el puente entre la psicología cognitiva y la sabiduría proverbial. Esta búsqueda de equilibrio no es exclusiva de una sola tradición, es un patrón universal, una verdad convergente que emerge en diferentes culturas bajo diferentes nombres, una prueba de su validez fundamental. En la filosofía griega se le llamó sofrosine, un estado ideal de excelencia del carácter y solidez de la mente que se traduce como templanza, moderación y autocontrol. En las filosofías orientales encontramos el concepto del camino medio, un principio que aboga por evitar los extremos de la autoindulgencia y la automortificación para alcanzar la claridad y la liberación. Estas no son doctrinas religiosas, sino observaciones pragmáticas sobre la condición humana. Todas ellas identificaron el mismo principio, que el poder real no reside en los extremos, sino en el punto de equilibrio, en ese centro tranquilo desde el cual se puede actuar con la máxima eficacia. El proverbio de Salomón no es una anomalía, es quizás la expresión más concisa y aplicable de este conocimiento oculto universal, un destilado de sabiduría transcultural presentado en forma de un algoritmo mental de 2 pasos. Así, las piezas encajan. El estudio de la escasez en Harvard, las meditaciones de un emperador romano, la caída de imperios, los sesgos cognitivos documentados en laboratorios y los principios filosóficos de medio mundo no son ideas dispares, son testimonios independientes que apuntan todos hacia la misma verdad ignorada. Son diferentes dedos señalando a la misma luna. El proverbio no es una simple oración, es una pieza de tecnología humana, un instrumento de precisión para afinar la conciencia. La evidencia siempre ha estado frente a nosotros, dispersa en los libros de texto de diferentes disciplinas, esperando que alguien con la visión suficiente las conectara. Ahora que el puente ha sido construido, la pregunta ya no es si este principio es verdadero, sino por qué una herramienta tan poderosa, validada por la historia, la filosofía y la ciencia, fue relegada al olvido, vestida con el traje de la simple moralidad. Pero lo que viene ahora no es solo una explicación, es una revelación que reescribe todo lo anterior. Esta revelación, más que un simple desciframiento de un texto antiguo, actúa como un espejo que no refleja nuestro rostro, sino la arquitectura fundamental de nuestra psique. ¿Qué nos dice sobre nuestra propia naturaleza el hecho de que necesitemos un código tan específico para protegernos de nosotros mismos? Nos dice que no estamos diseñados para los extremos. La naturaleza humana es un instrumento de una sensibilidad exquisita, capaz de crear sinfonías de una complejidad inimaginable, pero que se desafina con una facilidad pasmosa. Un exceso de tensión, la arrogancia de la riqueza y las cuerdas se rompen. Demasiada holgura, el miedo de la pobreza y no producen sonido alguno. Hemos pasado milenios buscando enemigos externos, culpando a los sistemas, a los demás, al destino.
sin darnos cuenta de que el adversario más formidable y persistente siempre ha sido nuestra propia tendencia a perder el centro, a oscilar violentamente entre el pánico y el orgullo. Este código no es una invención, es el manual de instrucciones que perdimos, el reconocimiento de que la condición humana es un ejercicio constante de calibración. Estas antiguas fuerzas, el miedo a la carencia y la embriaguez del exceso no han desaparecido en nuestro mundo moderno. Simplemente han mutado, adoptando disfraces más sofisticados. La pobreza mental ya no es solo el miedo a no tener pan. Es la ansiedad generada por el bombardeo incesante de las noticias económicas, la comparación constante en las redes sociales que nos hace sentir perpetuamente insuficientes, la parálisis que nos impide tomar un riesgo calculado por miedo a perder lo poco que tenemos. La riqueza mental es solo la arrogancia del rey, es el ego inflado por los seguidores y los me gusta, la complacencia de creer que un éxito pasado nos hace inmunes al fracaso futuro, la sordera ante las críticas constructivas porque nuestra identidad se ha fusionado con nuestros logros. El campo de batalla no ha cambiado, solo se ha digitalizado y se ha vuelto más ruidoso. El sistema operativo de nuestra psique sigue siendo el mismo y sigue siendo vulnerable a los mismos virus, el del miedo y el del ego. Sin el código para protegernos, nos convertimos en marionetas de estos impulsos, reaccionando a cada notificación, a cada fluctuación del mercado, a cada opinión ajena. ¿Y tú? ¿Cómo resuena esto en tu vida? Piensa en la última gran oportunidad que dejaste pasar. ¿No fue acaso la voz del miedo, la programación de la pobreza, la que te susurró al oído que no estabas preparado, que el riesgo era demasiado grande, que era mejor quedarse en lo seguro? Ahora piensa en la última vez que no escuchaste un buen consejo, que te aferraste a una idea a pesar de la evidencia en contra. No era la voz del ego, la distorsión de la riqueza, la que te convenció de que ya lo sabías todo, de que tu camino era el único correcto. Estas no son decisiones racionales. Son los resultados de un sistema descalibrado. Afectan a la forma en que negocias tu salario, a cómo educas a tus hijos, a cómo respondes en una discusión con tu pareja. Vivir sin este código es permitir que estas dos fuerzas invisibles tomen el timón de tu vida, llevándote de un extremo al otro en un viaje agotador y sin destino claro. Es ser el pasajero en tu propia existencia, creyendo que eliges libremente, cuando en realidad solo estás reaccionando a programas internos que nunca consentiste en instalar. Esta comprensión nos lleva a una reflexión aún más profunda, una que toca el núcleo de nuestra identidad. Si no somos nuestros miedos y tampoco somos nuestros logros, entonces, ¿quiénes somos? Hemos aprendido a construir nuestro sentido del yo sobre los cimientos inestables de las circunstancias externas. Nos definimos por nuestro trabajo, nuestra cuenta bancaria, nuestros fracasos pasados o nuestros éxitos futuros. El código del punto cero nos invita a una demolición radical de esta estructura. Nos pide que encontremos un centro de gravedad que no dependa de si el mundo nos aplaude o nos ignora. Es una invitación a construir una identidad tan sólida, tan anclada en un principio interno de equilibrio, que las tormentas de la vida exterior puedan azotarla sin moverla. Esta es una idea aterradora para el ego, porque significa renunciar a la validación externa como principal fuente de energía. Pero es la única vía hacia la verdadera libertad y el poder sostenible. Es la diferencia entre ser un castillo de arena, grande pero vulnerable a la primera ola, y ser una montaña que permanece impasible sin importar el clima. La tensión emocional comienza a crecer aquí, porque nos damos cuenta de lo que está en juego. No se trata de una simple técnica para ganar más dinero o tener más éxito.
Se trata de recuperar la soberanía sobre nuestra propia conciencia. Vivir sin este código es condenarse a ser un péndulo emocional, oscilando sin cesar entre la ansiedad de qué pasaría si lo pierdo todo y la arrogancia de lo tengo todo controlado. Es una vida de reactividad, no de creatividad. Es una existencia vivida en la superficie, a merced de las corrientes, sin explorar jamás las profundidades tranquilas que yacen en nuestro interior. El coste de la ignorancia de este principio no es solo la falta de prosperidad material, es la ausencia de paz interior. Es el agotamiento constante de tener que gestionar el miedo y alimentar el ego. Es llegar al final de la vida y darse cuenta de que, a pesar de todos nuestros esfuerzos, nunca fuimos realmente nosotros quienes estuvimos al mando. Y aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Reconocen la sabiduría de evitar los extremos, de buscar un camino medio, un equilibrio. Intentan caminar por la delgada línea que separa la desesperación de la complacencia y lo consideran el objetivo final. Pero ese es el último velo del misterio, la última capa de la verdad ignorada. El verdadero poder de este código no reside en encontrar un punto medio entre la pobreza y la riqueza. Ese es el entendimiento superficial, el que aún te mantiene jugando en el mismo tablero. El secreto, la revelación que lo cambia todo y que vamos a desvelar a continuación. El objetivo no es equilibrar las dos fuerzas, es trascenderlas por completo. Pero lo que viene ahora no es una lección sobre el equilibrio, es la revelación de un estado de conciencia completamente diferente. Un lugar desde el cual no se gestiona el juego, se diseña. Ha llegado el momento de la revelación, el punto de virada que reorganiza todo lo que creías saber, porque aquí es donde la mayoría de la gente se detiene. Reconocen la sabiduría de evitar los extremos, de buscar un camino medio, un equilibrio. Intentan caminar por la delgada línea que separa la desesperación de la complacencia y lo consideran el objetivo final. Pero ese es el último velo del misterio, la última capa de la verdad ignorada. El verdadero poder de este código no reside en encontrar un punto medio entre la pobreza y la riqueza. Ese es el entendimiento superficial, el que aún te mantiene jugando en el mismo tablero, solo que con más cuidado. El secreto, la revelación que lo cambia todo, es que el objetivo no es equilibrar las dos fuerzas, es trascenderlas por completo. La verdadera prosperidad que busca este código mental no es la abundancia material, es la claridad inquebrantable. La riqueza, el éxito, los logros son simplemente el subproducto natural, casi inevitable, de tomar decisiones consistentemente excelentes desde ese estado de equilibrio. Los empresarios de élite no leen este proverbio para pedir éxito. Lo leen para convertirse en el tipo de persona que inevitablemente lo genera. Este es el secreto que nadie explica. No se trata de atraer la riqueza, se trata de encarnar la claridad. Y la claridad es el imán más poderoso que existe. Imagina a un maestro arquero preparándose para un disparo que definirá su legado. ¿En qué se enfoca? ¿En el premio, en la gloria, en el miedo a fallar? No. Si lo hiciera, su mano temblaría. Se enfoca únicamente en el proceso, la respiración, la tensión del arco, la alineación perfecta, el momento exacto de la liberación. El centro de la diana es una consecuencia inevitable de un estado interno de perfecta concentración. De la misma manera, el individuo que se calibra en el punto cero deja de perseguir el dinero o el éxito. Esos son objetivos externos, ruidosos y volátiles. En su lugar, se obsesiona con una única meta interna, la calidad de su percepción. Su pregunta diaria ya no es ¿cómo puedo ganar más?, sino ¿cómo puedo ver la realidad con más claridad hoy que ayer? Al hacer esto, su mente se convierte en un instrumento afinado.
capaz de detectar oportunidades que otros, cegados por el pánico o el orgullo, no pueden ver. Puede identificar patrones ocultos en el caos, navegar relaciones complejas con ecuanimidad y tomar decisiones audaces sin el peso paralizante del miedo. La riqueza material deja de ser el objetivo y se convierte en el rastro que deja una mente que opera en su máxima capacidad. Las consecuencias de este cambio de paradigma son sísmicas y alteran cada faceta de la existencia. Psicológicamente, te libera de la tiranía de los resultados. Tu autoestima y tu sentido de identidad ya no están encadenados a los altibajos de tu cuenta bancaria o de tu carrera. Ya no eres un héroe cuando ganas ni un fracasado cuando pierdes. Eres el observador, el estratega, el arquitecto que permanece estable en el centro de la tormenta. Esta disociación entre tu ser y tus circunstancias es la fuente de una resiliencia casi sobrehumana. Te permite asumir riesgos más grandes porque el fracaso ya no amenaza tu identidad. Te permite disfrutar del éxito sin ser corrompido por él, porque entiendes que es transitorio. En tus relaciones te convierte en una fuerza de estabilidad. Dejas de reaccionar a las proyecciones y los miedos de los demás y empiezas a responder desde un lugar de claridad y compasión. Te vuelves inmensamente poderoso, no porque controles a los demás, sino porque has alcanzado el dominio sobre ti mismo. Este es el conocimiento oculto que transforma a una persona de un peón en el tablero de la vida a un jugador que ve el juego completo desde arriba. A nivel social, este principio es profundamente disruptivo para los sistemas de control existentes. Nuestra sociedad de consumo, nuestros ciclos políticos, gran parte de la publicidad y los medios de comunicación funcionan extrayendo su energía de nuestros dos estados más vulnerables, el miedo y el deseo, que son las sombras de la pobreza y la riqueza mental. Nos venden productos para calmar nuestra ansiedad de no ser suficientes. Nos venden ideologías prometiendo protegernos de lo que tememos. Un individuo que ha alcanzado el estado de claridad se vuelve inmune a esta manipulación. No puede ser seducido por promesas vacías de felicidad instantánea, ni puede ser controlado por amenazas de escasez. Se convierte en un fantasma en la máquina, un ciudadano soberano en un mundo que prefiere súbditos predecibles. Si un número suficiente de personas comenzara a operar desde este punto cero, los paradigmas de poder, basados en la división, el miedo y el consumo insaciable, empezarían a desmoronarse, porque no se puede gobernar a un pueblo que no tiene nada que perder y nada que demostrar. Esta idea de un estado de conciencia trascendente no es nueva, pero ha sido velada y esotérica. Las tradiciones de sabiduría más profundas, despojadas de su dogma religioso, apuntan a este mismo lugar. Lo llaman el observador, el testigo silencioso, la conciencia que observa los pensamientos y las emociones sin identificarse con ellos. Es la capacidad de dar un paso atrás del drama de la mente y ver el mecanismo en funcionamiento. El código del proverbio es quizás la herramienta más pragmática y accesible jamás creada para alcanzar este estado. No requiere años de meditación en una cueva. Exige una calibración consciente de 2 minutos cada mañana. Es una pieza de tecnología espiritual diseñada para el mundo real, para el campo de batalla de la vida cotidiana. Lo que hemos descubierto no es solo un secreto financiero, sino la clave para reactivar una facultad humana olvidada, la capacidad de separar la conciencia de su contenido, de ser el cielo y no las nubes que pasan. Y aquí, en lo más profundo del misterio, encontramos al verdadero antagonista. No es un sistema social, no es un guardián institucional, ni siquiera es un paradigma cultural. El adversario final, el dragón que custodia el tesoro de la claridad,
es nuestro propio ego. El ego es la estructura de la mente que necesita identificarse con los extremos para sobrevivir. Necesita la historia de soy pobre y una víctima, o la historia de soy rico y exitoso. El ego no puede existir en el silencio y la neutralidad del punto cero. Ese estado es su aniquilación. Por eso, cuando te acercas a este estado de claridad, el ego lucha con todas sus fuerzas. Te bombardea con dudas, te tienta con viejas ambiciones, te asusta con fantasmas del pasado. La batalla por la prosperidad real no se libra en el mercado, se libra en el paisaje interior de tu propia conciencia contra la parte de ti que más se resiste a soltar el control. Hemos llegado al borde del precipicio, hemos descifrado el código, hemos entendido su poder y hemos identificado al verdadero adversario. Sabemos que el objetivo no es el equilibrio, sino la trascendencia. Sabemos que la meta no es la riqueza, sino una claridad tan pura que la abundancia se convierte en su sombra natural. Pero saber que este estado existe y ser capaz de habitarlo en medio del caos de la vida moderna son dos universos distintos. Hemos recibido el mapa, pero ahora debemos aprender a navegar el territorio. Un territorio lleno de las trampas puestas por nuestra propia mente. La pregunta que lo consume todo ahora es, ¿cómo se mantiene este estado? ¿Cómo se gana la batalla diaria contra el ruido del ego y el miedo? Porque una cosa es entender la teoría de la claridad, y otra muy distinta es encarnarla cuando las facturas se acumulan y el mundo grita en tus oídos. Lo que viene a continuación no es filosofía, es el protocolo de combate, y así nos encontramos ante una verdad que es a la vez simple y profundamente transformadora. El viaje que comenzamos con un misterio sobre empresarios ricos y un proverbio antiguo nos ha llevado al corazón de la psicología humana, al centro de mando de nuestra propia realidad. Hemos desmantelado el paradigma que nos enseñó a pedir y esperar, y lo hemos reemplazado por uno mucho más poderoso, el de calibrar y construir. Hemos aprendido que la verdadera batalla no es contra la escasez del mundo, sino contra el ruido de nuestra mente. El antagonista invisible, ese condicionamiento cultural que nos mantenía atrapados en un ciclo de deseo y frustración, ha sido expuesto a la luz. Ya no tiene poder sobre nosotros, a menos que se lo permitamos. El conocimiento oculto ha sido revelado, y la verdad ignorada ahora resuena con la claridad de una campana en el silencio. El secreto no estaba en las palabras del proverbio, sino en la aplicación consciente de su principio. No es un amuleto mágico, sino una disciplina diaria, una elección consciente de volver cada mañana a ese punto de equilibrio perfecto desde donde todo es posible. La prosperidad no es algo que se persigue, es algo que emana de un estado de ser, es la fragancia de una mente que ha encontrado su centro. La claridad es la nueva riqueza. Hemos recorrido un largo camino. Desde la pregunta inicial hasta la revelación final, hemos despojado las capas de interpretación y hemos llegado al núcleo pragmático de una sabiduría antigua. Hemos conectado los puntos entre la psicología moderna, la filosofía estoica y la historia de los grandes imperios, descubriendo que todos apuntaban a la misma verdad universal. El poder supremo reside en el dominio del estado interno. Ya no eres la misma persona que comenzó este viaje. Una puerta en tu percepción se ha abierto y una vez abierta no puede cerrarse. Has recibido una llave, no para un cofre del tesoro externo, sino para el palacio interior de tu propia mente. Ahora comprendes que el control más importante que jamás tendrás no es sobre el mundo, sino sobre tu propio enfoque. Has dejado de ser el buscador que pregunta por el camino para convertirte en el arquitecto que traza el mapa. ¿Cómo se traduce esta revelación en el tejido de tu vida diaria? A partir de este momento,
cada decisión se convierte en una oportunidad para la calibración. Cuando te enfrentes a una elección que te paraliza, en lugar de preguntarte ¿qué debo hacer?, te preguntarás ¿desde qué estado estoy operando? Reconocerás la voz del miedo, el eco de la pobreza mental y conscientemente elegirás no cederle el control. Cuando un éxito te tiente con la complacencia, reconocerás la distorsión del ego, la sombra de la riqueza mental y aplicarás el contrapeso de la humildad y la vigilancia. Este código no es una solución única, es un sistema de navegación para toda la vida. Es la brújula interna que te mantiene orientado hacia tu verdadero norte, sin importar cuán violentas sean las tormentas externas. Este es el secreto que nadie explica. La calidad de tu vida es un reflejo directo de la calidad de tu estado mental. La lección universal que emerge de este conocimiento oculto es esta: la soberanía personal se alcanza no conquistando el mundo exterior, sino gobernando el imperio interior. Hemos sido condicionados para creer que la libertad es una circunstancia externa, que la paz es un destino lejano y que el poder pertenece a otros. Pero la verdad es que la única libertad que importa es la libertad del ruido de tu propia mente. La única paz duradera es la que se encuentra en el centro de tu ser. Y el único poder real es la capacidad de elegir tu respuesta, tu enfoque y tu estado, sin importar lo que el mundo te presente. Dejas de ser una hoja llevada por el viento del miedo y el deseo para convertirte en la montaña que observa el paso de las estaciones, inmutable en su esencia. La paz interior es el nuevo éxito. La sensación que queda no es de euforia pasajera, sino de una calma profunda, de un propósito claro. La sensación de volver a casa, a un poder que siempre estuvo dentro de ti, esperando ser reclamado. Has trascendido la dualidad que te mantenía prisionero. Ya no eres la víctima de tus fracasos, ni el héroe de tus victorias. Eres la conciencia silenciosa que observa ambos con ecuanimidad, aprendiendo de todo, apegándote a nada. Esta es la transformación definitiva. Dejar de buscar la felicidad en los resultados y encontrarla en la maestría del proceso. Dejar de esperar que el mundo cambie y convertirte tú en el epicentro del cambio que deseas ver. Ahora te dejo con una última pregunta, una reflexión para que la lleves contigo y la hagas el fundamento de tu nueva realidad. Sabiendo que tienes la capacidad de calibrar tu mente cada día para operar desde un punto de claridad y poder perfectos, ¿qué imperio, interno o externo, elegirás construir primero? Este conocimiento es inútil si no se aplica. Si este viaje ha despertado algo dentro de ti, si estás listo para dejar de pedir y empezar a construir, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete y comparte esta revelación con alguien que necesite escucharla, porque lo que hemos descubierto hoy es solo el principio. La verdadera obra, tu verdadera obra, comienza ahora.